Bueno, nos había quedado pendiente y de lo cual vamos a hablar ahora justamente con el abogado penalista Rodrigo Bonzo sobre los alcances de la ley Conan que tiene que ver contra el maltrato animal. Así que vamos a hablar con él. Rodrigo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día, un saludo para todos. Bien, gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, queríamos saber un poquito los alcances de la ley, porque tengo entendido que eleva las penas, cómo sería ahora y cómo van a ser con esta nueva ley. Bueno, te comento, la ley vigente es una ley muy antigua del año 1954. Es muy corta la ley, muy sencilla, donde no refleja los avances que se han dado en todos estos últimos años en materia de derechos de los animales, del medio ambiente, un montón de derechos que se han ido conquistando en estos últimos años, donde esta ley, la realidad que quedó muy desfasada Ujú. en relación a todo ello, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, las penas que tenía la ley vigente decía que como máximo se podía condenar a quien infligiere, digamos, malos tratos contra los animales. La pena máxima era de 1 año. ¿Y ahora pasa? Eso en el caso de la ley La anterior, y anterior. ahora en el proyecto, obviamente esto es un proyecto, Es un ¿no? Todavía proyecto, puede sí, sí. surgir Cambios. modificaciones, va a pasar a 5 años en el caso de malos tratos, pero también se puede llevar hasta 6 años en el caso que causaran la muerte, ¿no? Del animal. Ujú. Sí, estos son como los puntos más sobresalientes, digamos, ¿no? El tema Sí, de las penas. lo de la pena es lo que la gente más entiende, digamos. Después se han ampliado, ¿no? También ciertas cosas, por A ejemplo, ver. hay medidas cautelares que se pueden, o sea, esto se incorpora en el proyecto de ley donde un juez eh, puede, por ejemplo, los delitos que se toma, adoptar una medida cautelar en el caso de, supongamos, una persona, ¿no? Que comete actos de crueldad contra un animal. Sí. El juez puede adoptar la medida y sacárselo a esa persona Ah, y ponerlo en manos de una asociación de animales, una asociación protectora o de algún tercero para que ese animal deje de sufrir, ¿no? Hoy hasta lo que sucedía hoy, la ley era muy ambigua. O sea, recordemos que esta ley antigua es de únicamente 3 artículos. claro. Ahora Ahora, le hago una consulta, ¿no? Porque usted recién hablaba de estas agrupaciones, obviamente, y todas son sin fines de lucro, que tratan de acobijar, digamos, o resguardar a todos los animales que se encuentran. ¿Hay algún tipo en este debate y en este proyecto que se está dando, hay algún tipo de ayuda quizás a estas agrupaciones que están obviamente haciendo un trabajo y que a veces están desbordados? bueno, en esta ley, en este proyecto de ley, no se habla de ningún tipo de ayuda en ese sentido, solamente se elevan las penas Ajá. y lo que se hace, además, se agregan unos nuevos incisos en lo que es considerado maltrato, ¿no? O sea, recordemos que hay ciertos incisos donde dice, por ejemplo, que no alimentar en cantidad suficiente al animal es maltrato. Bueno, Sí. esos incisos se amplían y, por ejemplo, ahora va a considerarse maltrato no darle atención médica veterinaria suficiente a un animal, ¿no? Claro. Que eso no estaba incorporado. Ajá. O, por ejemplo, el abandono de un animal doméstico en la vía pública o en cualquier lugar, ¿no? Que pueda ser una persona, que eso lo vemos eh, Sí, sí, sí. muy seguido. Incluso hay un caso muy famoso que fue en la costa, que yo soy de ahí, el caso Rubio, donde un señor había arrastrado a un perro por la ruta con su camioneta, que Sí. lo mató, ¿no? Arrastrándolo, y la máxima condena que le pudieron poner fue 1 año y 6 meses, que encima fue la pena máxima de esta ley, y unos meses más por amenazas que hubo contra una señora con el tema del perro. O Hoy, sea, hoy ese caso tendría 6 años. hoy ese caso podría tener una pena Podría, máxima de 6 años claro.
con prisión efectiva y una multa, ¿no? Ujú. Eh, la realidad es que la gente quedó muy indignada con ese caso, por ejemplo, por lo menos en el lugar donde yo vivo, pero tuvo una repercusión casi nacional. Y hoy se podría hacer un poco más de justicia, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, está muy bien. Bueno, veremos a ver qué modificaciones tiene este proyecto y lo cierto es que empieza a tratarse en el día de hoy, ¿no? Sí, ya hubo algunas modificaciones de lo que era la ley original que presentó el diputado Damián Arabia. Yo estuve hablando con él hace unos días y él me pasó el último proyecto que tuvo, donde yo te digo que incorporaron algunos incisos nuevos. Es decir, que ya viene teniendo modificaciones y, por supuesto, en las comisiones puede llegar a modificarse aún más. Bien, perfecto. Estaremos al tanto y como siempre, gracias por atendernos, Rodrigo, en esta mañana No, de la radio. un saludo muy grande para todos. Saludos. Chao, hasta luego. Rodrigo Bonzo, abogado penal, hablábamos sobre los alcances de la ley Conan.